El aire en el polígono de tiro de Campo de Mayo era una mezcla densa de pólvora, tierra reseca y la adrenalina palpable de hombres y mujeres llevados al límite. En el epicentro de esa tensión controlada se encontraba la sargento ayudante Valentina Rojas, una figura tallada en pura determinación. El polvo levantado por el viento pampero se arremolinaba a su alrededor, pero ella permanecía inmóvil, como una estatua de granito. Con el fusil FAL firmemente apoyado en su hombro, esperaba la siguiente orden, su postura un manual de perfecta disciplina militar. Su piel, curtida por el sol implacable de innumerables misiones, y sus ojos, agudos como los de un halcón, delataban años de servicio en la compañía de Comando 601, la élite del ejército argentino. Era la única suboficial principal femenina en su unidad, una posición ganada no por concesiones, sino a fuerza de un talento y un liderazgo que imponían un respeto absoluto. Para sus subordinados era una leyenda viviente, la Dama de Hierro, un apodo que encapsulaba su fortaleza. Pero detrás de esa fachada de acero, Valentina cargaba con un dolor que le atravesaba el corazón como una esquirla. 5 años atrás, una noche de tormenta en la Ruta 2, un accidente de tránsito le había arrebatado a su hermana mayor, Sofía. Sofía, con su calidez y su sonrisa fácil, había sido más una madre que una hermana para Valentina. Sus risas, el aroma de las tortas fritas que preparaban los días de lluvia, eran recuerdos vívidos que a menudo la asaltaban en el silencio de la noche, trayendo consigo una nostalgia que dolía físicamente. Y Sofía le había dejado el tesoro más grande, su único legado, su sobrino, Mateo. Tras la muerte de sus padres, Mateo se convirtió en la razón de ser de Valentina, su ancla en el mundo, su más sagrada responsabilidad. Era un chico radicalmente distinto a su tía, quizás, en su fragilidad, se parecía demasiado a su madre. Introvertido, de una sensibilidad casi dolorosa, incapaz de lastimar a una mosca y sonrojándose hasta las orejas al hablar con extraños. Por eso, cuando Mateo cumplió los 18 y decidió presentarse como soldado voluntario, el corazón de Valentina se convirtió en un nudo de orgullo y pánico. ¿Podría ese pibe tan tierno, que se emocionaba con las películas de Disney, sobrevivir al ambiente brutal de la vida militar? Se sentía como si estuviera empujando a un pajarito recién salido del nido hacia el ojo de un huracán. La noche antes de su partida, Valentina entró en el cuarto de Mateo. Lo encontró doblando su ropa con una torpeza nerviosa, sus pequeños hombros encogidos bajo el peso de lo desconocido. «Mate, escúchame», dijo ella, forzando un tono sereno. «Allá no te vuelvas loco por ser el mejor. Vos solo cuídate, no te lastimes, no te enfermes. Con que vuelvas sano, a tu tía le alcanza y le sobra». Hablaba con la firmeza de un suboficial, pero sus ojos brillaban con una humedad que la delataba. «Tranquila, tía. Ya estoy grande. Voy a estar bien», respondió Mateo con una sonrisa forzada, pero el final de la frase fue un temblor casi imperceptible. Valentina no dijo nada más. Simplemente lo abrazó con una fuerza que contenía todo el amor de su hermana, todo el peso de la promesa que le había hecho en silencio frente a su tumba. El día que Mateo partió hacia el regimiento, Valentina no pudo despedirlo. Una operación de entrenamiento impostergable la retuvo en Campo de Mayo. A la distancia, imaginó a los abuelos paternos del chico, 2 viejitos encorvados, despidiéndolo en la terminal de retiro. La culpa la carcomía, una sensación de abandono que se clavaba en su pecho como una daga fría. «Va a estar bien. Es mi sobrino», se repetía como un mantra, pero una esquina oscura de su mente se negaba a encontrar la paz. Una vez que Mateo completó su periodo de instrucción y fue asignado a su unidad definitiva, sus llamadas se volvieron esporádicas. Siempre era la misma respuesta monótona y carente de emoción: «Estoy bien, tía. Me estoy adaptando». Valentina quería creerle, pero su voz sonaba hueca, lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Su instinto, afilado por años de detectar mentiras y emboscadas, le susurraba que algo andaba muy mal. Pasaron 2 meses. Mateo estaba ahora en el Regimiento de Infantería de Montaña 26, en Junín de los Andes, un destino tan remoto y solitario como la propia Patagonia.
Valentina, tras mover cielo y tierra para coordinar sus horarios, consiguió unos días de licencia y preparó la primera visita. Llenó un bolso con milanesas a la napolitana, empanadas de carne cortada a cuchillo y un frasco gigante de dulce de leche, todo lo que sabía que a Mateo le encantaba. El viaje en micro fue una eternidad, viendo cómo el verde de la pampa se transformaba en la estepa árida y ventosa del sur. Al llegar a la guardia del regimiento, la ansiedad le apretaba el estómago. Cuando finalmente vio a Mateo caminar hacia la sala de visitas, vestido con el uniforme de combate, sintió una punzada de orgullo que fue inmediatamente aplastada por el horror. Su sobrino estaba demacrado, con los hombros hundidos en una postura de derrota. Y lo peor, lo que hizo que su sangre se helara, fue el moretón violáceo que se extendía bajo su ojo izquierdo. La comisura de sus labios también parecía hinchada. Mateo. El grito le salió del alma, más fuerte de lo que pretendía. El chico intentó esbozar una sonrisa al verla, pero fue una mueca frágil, a punto de romperse. Tía, ¿qué haces acá? No tenías que molestarte, con todo tu laburo. Su voz era un susurro, apenas audible. ¿Cómo que qué hago acá, pibe? Vine a ver a mi sobrino. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te lastimaste? Preguntó Valentina, su voz baja y controlada, mientras sus ojos de experta analizaban la herida. Ya no era la tía, era la sargento Rojas evaluando una situación de combate. Ah, esto nada, tía. Un golpe en el entrenamiento, haciendo instrucción de combate cuerpo a cuerpo. Me caí. No es nada, en serio, dijo Mateo, bajando la vista y jugando nerviosamente con la costura de su pantalón. Valentina lo observó en silencio. Años de interrogar a sospechosos y analizar informes de inteligencia le gritaban que era una mentira. La forma y la ubicación del hematoma no eran consistentes con una caída. Era la marca inconfundible de un puñetazo. Para ser de una caída, tiene una forma rara, ¿no te parece? Insistió, su tono ahora más suave pero cargado de una autoridad ineludible. Contame la verdad, Mate. ¿Qué pasó? Pero Mateo solo apretó los labios y negó con la cabeza, sin atreverse a mirarla. Cuando Valentina vio el brillo de las lágrimas a punto de desbordarse de sus ojos, comprendió que insistir solo lo quebraría más. Decidió cambiar de táctica. Bueno, está bien. Vamos a comer, que se enfrían las milanesas. Te traje las que te gustan. Desplegó la comida sobre la mesa con una normalidad estudiada, pero su mente era un torbellino. ¿Quién carajo se atrevió a tocar a mi pibe? Si esto no es un accidente, es un abuso. Y eso no lo voy a perdonar. Durante la comida, Mateo apenas habló. Respondía con monosílabos, con sonrisas tensas que no llegaban a sus ojos. Ni siquiera su plato favorito pareció animarlo, comió un par de bocados por puro compromiso. En la mirada perdida de su sobrino, Valentina leyó una desesperación y un miedo tan profundos que le helaron la sangre. El chico estaba siendo aplastado por algo terrible. Cuando el tiempo de visita terminó, Mateo se levantó para irse. Su espalda encorvada era la imagen misma de la derrota. Mateo. Lo llamó Valentina una última vez. Escúchame bien. Cualquier cosa, por más boluda que te parezca, si algo te preocupa, me llamás. ¿Entendiste? Tu tía siempre va a estar de tu lado. El chico asintió levemente, sin girarse. Vio como sus ojos, reflejados en el vidrio de la puerta, se movían con una ansiedad febril. En el micro de vuelta a Buenos Aires, el rostro de Valentina era una máscara de furia contenida. La sombra de terror en la cara de su sobrino, las huellas de un dolor que intentaba ocultar, se repetían en su mente como una película en bucle. Una rabia primordial, visceral, le subía por el esófago, pero su entrenamiento la obligó a mantener la cabeza fría. Una reacción impulsiva solo empeoraría las cosas. Necesitaba información precisa, un juicio sereno y sobre todo, la voluntad de acero que la caracterizaba para proteger al hijo de su hermana. Voy a averiguar quién fue, se juró a sí misma,
mientras el paisaje patagónico se desvanecía en la noche. Y te juro por mi hermana que no voy a tener piedad. La primera fisura había aparecido, y la onda expansiva, silenciosa pero devastadora, anunciaba una tormenta inminente. De regreso en Campo de Mayo, la primera acción de la sargento ayudante Roja fue discreta y metódica. En la soledad de su oficina, desplegó una red invisible que había tejido a lo largo de casi 20 años de carrera. Revisó una lista mental de contactos: un coronel en el edificio Libertador, en la sección de Inspección General del Ejército, un antiguo compañero de promoción, ahora capitán en la Gendarmería con jurisdicción en la zona de Neuquén, incluso un psicólogo militar que le debía un favor. La red de Valentina era vasta y profunda. Comenzó por los más confiables, planteando su pedido como un favor personal. Necesitaba, de la manera más extraoficial y silenciosa posible, cualquier información sobre el clima interno del Regimiento de Infantería de Montaña 26, específicamente en la compañía de Mateo. El hecho de que la legendaria Sargento Rojas de la Compañía de Comando 601 pidiera ayuda, y para un asunto privado, sorprendió a más de uno. Pero la urgencia en su voz les hizo comprender que la situación era grave. Valentina, tanto tiempo. ¿Qué quilombo tenés que me llamás a mí? La voz de su excompañero, el capitán Fierro, sonaba intrigada a través del teléfono. Fierro, necesito un favor grande. Mi sobrino está haciendo la voluntaria allá en el sur, en el 26. Me parece que la está pasando mal. ¿Podrías averiguar, muy por lo bajo, cómo está el ambiente en esa unidad? Valentina mantuvo un tono profesional, desprovisto de emoción, como si estuviera coordinando un operativo. Che, sabés que meterse en esas cosas es un bardo. Pero por vos, veo que puedo hacer. No esperes milagros. Voy a moverme con cuidado. Fierro, aunque cauteloso, no se negó. Recordaba perfectamente la vez que Valentina le había salvado el pellejo durante un ejercicio en la selva misionera años atrás. La información comenzó a llegar a cuentagotas. Rumores de que en la compañía de Mateo la disciplina se había relajado tras la llegada de una nueva tanda de voluntarios. Quejas anónimas sobre algunos soldados más antiguos que se pasaban de la raya con los nuevos. Nada oficial, ningún informe grave. Era como sentir el temblor de la tierra bajo los pies sin ver la grieta abrirse, una calma precaria que ocultaba algo podrido. Valentina pasaba las noches en su oficina, analizando cada fragmento de información. Como si descifrara un código, buscaba conexiones, patrones ocultos entre los datos inconexos. Su instinto le gritaba que detrás de la herida de Mateo había una persona específica, un instigador. Esto no era un simple caso de inadaptación o un accidente aislado. La certeza se solidificaba con cada hora que pasaba. Entonces, llegó la llamada del coronel en Buenos Aires. Rojas, sobre esa unidad que me preguntaste. Hubo un par de denuncias anónimas en el último mes. Boludeces, en su mayoría. Pero hay un nombre que se repite en casi todas, un tal Franco Acosta. ¿Quién es? La voz de Valentina era puro hielo. Un soldado voluntario. Parece que ya tuvo un par de encontronazos por violencia y abuso de autoridad, pero por alguna razón, siempre zafó con sanciones menores. El capitán de su compañía parece que le tiene un aprecio particular. Voy a averiguar más, pero por ahora es todo lo que tengo. Franco Acosta. El nombre resonó en la mente de Valentina como un disparo. Finalmente, una pista concreta. Inmediatamente, contactó a una amiga que trabajaba en inteligencia militar y le pidió el legajo completo de ese soldado. A las pocas horas, lo tenía en su pantalla. Mientras leía, el ceño de Valentina se fruncía cada vez más. Franco, el Rengo Acosta tenía un historial que helaba la sangre. Desde los 16 años, había sido miembro activo de la facción más violenta de la barra brava de un club del conurbano. Múltiples detenciones por disturbios y lesiones, de las que siempre salía indemne por ser menor de edad o por falta de pruebas. Su ingreso al ejército no había disminuido su agresividad. Desde el periodo de instrucción,
había sometido a sus compañeros a amenazas y violencia. Y en su unidad, el patrón de abuso hacia los soldados más nuevos era constante. Pero, extrañamente, cada incidente se minimizaba, se resolvía internamente con un apercibimiento o unos días de arresto. Era como si una mano invisible lo protegiera. ¿Cómo puede un sorete así estar en el ejército?, pensó Valentina, sintiendo una oleada de furia. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El dolor la ayudó a centrarse. Franco Acosta. No había duda. Él era el demonio que le había marcado la cara a Mateo, el que estaba destrozando el alma de su sobrino. Valentina levantó la vista hacia una foto que tenía en su escritorio, su hermana Sofía y un pequeño Mateo de 5 años, ambos riendo a carcajadas en un día de campo. Sobre la sonrisa radiante de Sofía se superpuso la imagen del rostro aterrorizado de Mateo en la sala de visitas. Su mirada se volvió gélida. No había más tiempo que perder. Esperar los canales oficiales, la burocracia, la justicia militar, solo prolongaría la agonía de Mateo. Además, un tipo como Acosta seguramente encontraría la forma de zafar, y la represalia contra su sobrino sería aún peor. Tenía que resolver esto a su manera. A la manera de los comandos. Aunque eso significara cruzar una línea que, como militar, jamás debería haber considerado. Descolgó el teléfono y marcó 3 números de memoria. Eran los miembros de su equipo más cercano, los que habían compartido con ella el barro, la sangre y el sudor en las misiones más peligrosas. Javier "El Tuco" Morales, el mejor francotirador de la compañía. Diego "El Toro" Jiménez, experto en demoliciones e infiltración. Y la capitán Lucía Ferraro, una genio de la inteligencia y la guerra cibernética. Sabía que acudirían a su llamado sin dudarlo. La red de Valentina ya no buscaba información. Ahora, se cerraba lentamente sobre su presa. Esa noche, en el lugar más apartado de la base, un viejo quincho abandonado que los comandos usaban como sala de reuniones no oficial, 4 sombras se congregaron. La única luz provenía de una lámpara de escritorio que proyectaba sus rostros en un claroscuro dramático. El primero en hablar fue Javier Morales, un hombre de pocas palabras y una calma imperturbable. «Sargento, nos hizo venir a estas horas. No debe ser nada bueno. Tiene mala cara». Valentina, tras un instante de silencio, esparció sobre la mesa los documentos de Franco Acosta. Con voz grave, relató lo sucedido con Mateo, sus sospechas y la identidad del culpable. Su tono era controlado, pero la furia y el dolor vibraban bajo cada palabra. A medida que hablaba, el rostro de Javier se contrajo en una mueca de disgusto. Diego Jiménez, un tipo grandote y de mecha corta, no pudo contenerse. «Pero qué hijo de puta. Y se piensa que se va a salir con la suya. Hay que reventarlo a trompadas». Golpeó la mesa con el puño. La capitán Lucía Ferraro leía los informes en silencio, su rostro analítico endureciéndose con cada línea. Por su legajo, es un abusador serial. Y con antecedentes en la barra brava. Lo que no entiendo es cómo no lo declararon en comisión o le dieron de baja. Alguien lo está cubriendo. El capitán de su compañía, aclaró Valentina. Un tipo que está por ascender y no quiere quilombos en su legajo. Tapa todo. Valentina miró a sus compañeros a los ojos. Los canales oficiales no van a servir. Van a empapelar todo, y el que va a pagar las consecuencias va a ser Mateo. Y si Acosta se entera, lo va a hacer mierda. Por eso lo llamé. Necesito su ayuda. Y quiero que quede claro, esto no es una orden. Es un favor personal, algo mío. Si algo sale mal, toda la responsabilidad es mía. Me encargaré de que a ustedes no les salpique nada. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Lo que Valentina proponía era una operación ilegal, una violación flagrante del código militar. Si los descubrían, no solo perderían sus carreras, podrían terminar en una prisión militar.
pero en sus miradas no había miedo, sino una determinación sombría. Creían en Valentina. Sentían su dolor como propio. Y compartían un código no escrito, una aversión visceral por la injusticia y el abuso. Javier Morales fue el primero en romper el silencio. Sargento, nosotros somos su equipo. Su quilombo es nuestro quilombo. Sea una orden o un favor, estamos con usted hasta el final. Su voz, firme y leal, no dejaba lugar a dudas. Diego Jiménez asintió con fervor. Claro que sí. A ese gusano hay que enseñarle lo que es el miedo. Por Mateo, y por usted. Nos bancamos lo que venga. Lucía Ferraro, sin decir palabra, abrió su laptop y comenzó a teclear a una velocidad vertiginosa. Empiezo a recopilar más datos sobre Acosta. Próximas licencias, movimientos bancarios, contactos de la barra, posibles domicilios que frecuenta en Buenos Aires. Si tiene un protector, también lo voy a encontrar. No tenemos mucho tiempo. Su voz ya no era la de una amiga compasiva, sino la de la oficial de inteligencia planificando una misión. Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La gratitud y la culpa se mezclaban en su interior. Gracias. En serio, gracias, logró decir. Esa noche, en la oscuridad del quincho, los cuatro sellaron un pacto silencioso. No era solo lealtad de camaradas, era un juramento forjado en el peligro y la confianza mutua. Su objetivo era uno, quebrar a Franco Acosta y salvar a Mateo. Y si para lograrlo tenían que adentrarse en la misma oscuridad que combatían, estaban dispuestos a hacerlo. La operación Sombra estaba en marcha. La capacidad de Lucía Ferraro era aterradora. En menos de 48 horas, había penetrado no solo las redes militares, sino también bases de datos policiales, registros de redes sociales y foros de la Dark Web. El perfil de Franco Acosta emergió con una claridad nauseabunda. Franco Acosta, 21 años. Desertor escolar. Fichado a los 16 como puntero de la barra brava de la Furia del Oeste, comenzó a informar Lucía, con la mirada fija en su pantalla. Se especializaba en aprietes y cobro de deudas para los líderes. Varios arrestos por violencia en la cancha, siempre liberado. Se unió al ejército para evitar un ajuste de cuentas interno con la barra. Básicamente, se escondió en el cuartel. Pero su protector, el capitán Benítez, lo usa. Acosta mantiene a raya a otros soldados problemáticos a cambio de impunidad. Es una simbiosis perfecta. Un parásito y un corrupto, masculló Javier. O sea que el problema es más grande, dijo Valentina, su rostro una máscara de piedra. Pero nuestro objetivo sigue siendo uno, Acosta. Benítez caerá después, por otro lado. No podemos arriesgar la operación abriendo otro frente. La lógica de comando se imponía sobre la emoción. La próxima licencia de Acosta es en 10 días. 3 noches, 4 días, continuó Lucía, proyectando un mapa del oeste del Gran Buenos Aires en la pared. Según sus redes y las de sus amigos de la barra, la primera noche tiene planeada una juntada en un boliche de San Martín. Es su territorio. El objetivo estaba claro. Tenían 10 días para planificar una operación de secuestro, interrogatorio y reeducación, con la precisión de una misión de comandos. El primer paso fue encontrar la ubicación ideal. Lucía identificó varios lugares abandonados en las afueras. Tras un reconocimiento sigiloso por parte de Javier y Diego, eligieron un frigorífico abandonado cerca de Pilar. Un gigante de ladrillo y metal oxidado, rodeado de campo y con un único camino de acceso. Su interior, un laberinto de pasillos fríos y salas de despiece con ganchos colgando del techo, era el escenario perfecto para una lección de terror psicológico. El plan se dividió en 3 fases. Fase 1, vigilancia. Seguir a Acosta desde que saliera del regimiento. Fase 2, captura. Neutralizarlo y transportarlo al frigorífico. Fase 3, educación. El núcleo de la operación.
Lo ideal es agarrarlo cuando salga del boliche, bien borracho y solo o con pocos acompañantes, dijo Javier, trazando rutas en el mapa. Diego y yo nos encargamos de la neutralización. Rápido y sin ruido. Usaremos una camioneta sin patente, robada para la ocasión. Yo coordino desde acá, dijo Lucía. Interferiré las cámaras de seguridad de la zona y monitorearé las comunicaciones policiales. Les daré una ventana de 5 minutos de oscuridad total. Valentina asintió. Yo me encargo de la fase 3. La parte importante. Durante días, ensayaron cada movimiento, cada posible contingencia. ¿Qué pasaba si Acosta no iba solo? ¿Si aparecía la policía? ¿Si se resistía más de lo esperado? Para cada pregunta, tenían una respuesta, un plan B y un plan C. El equipo no letal incluía picanas eléctricas, granadas de aturdimiento y gas pimienta. El objetivo no era matarlo, sino desmantelarlo mentalmente, inculcarle un miedo tan profundo que la sola idea de acercarse a Mateo le provocara un pánico paralizante. Una noche, mientras revisaban el plan por enésima vez, Diego Jiménez dudó. Sargento. ¿Estamos seguros de esto? Entiendo la bronca, pero... esto es cruzar una línea muy jodida. Valentina dejó los papeles y lo miró fijamente. Diego, juramos defender a la patria. Pero, ¿qué es la patria si no es la gente indefensa, como Mateo? Cuando el sistema falla, cuando la ley no llega, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y esa noche, ese alguien seremos nosotros. La responsabilidad, te lo repito, es toda mía. Javier apoyó una mano en el hombro de Diego. No somos asesinos, Toro. Somos la solución final a un problema que otros no pudieron o no quisieron resolver. El objetivo es proteger a un pibe. No lo olvides. El equipo estaba unido. La cuenta regresiva había comenzado. El día de amaneció gris y plomizo, un reflejo del ánimo del equipo. El silencio entre ellos era denso, cargado de la tensión previa al combate. Lucía se instaló en su nido, un pequeño departamento alquilado con múltiples monitores. Valentina, Javier y Diego, vestidos de civil, se posicionaron en 3 autos discretos cerca de la terminal de micros de Junín de los Andes. A las 2 de la tarde, Franco Acosta salió, pavoneándose con una arrogancia que a Valentina le revolvió el estómago. Subió a un micro con destino a Retiro. Objetivo en movimiento, informó Javier por el comunicador. Nos vemos en Buenos Aires. La larga caravana comenzó. Durante las siguientes 18 horas, se turnaron para seguir al micro, manteniendo siempre una distancia prudencial. Al llegar a Retiro, Acosta tomó un tren hacia San Martín. El equipo lo siguió, moviéndose por la ciudad como fantasmas. Esa noche, el aire en los alrededores del boliche, el templo, era espeso y vibraba con el ritmo machacante de la cumbia. Acosta, rodeado de una docena de miembros de la barra, entró al lugar. La vigilancia se volvió una prueba de paciencia. Pasaron las horas. La 1, las 2, las 3 de la mañana. Se está haciendo tarde. Si salen todos juntos, es un quilombo, susurró Diego. Paciencia, Toro. Esperen la oportunidad, respondió Valentina desde su auto, a 2 cuadras de distancia. A las 4:30 de la mañana, la oportunidad llegó. Acosta salió tropezando, visiblemente borracho, acompañado solo por otros 2 tipos igual de ebrios. Se despidieron y Acosta enfiló, tambaleándose, hacia un callejón oscuro para orinar. Ahora, ordenó Valentina. Lucía tecleó una serie de comandos. Cámaras en bucle. Tienen 5 minutos. Diego Jiménez se materializó desde las sombras. Antes de que Acosta pudiera subir la cremallera, un brazo como un torno de acero le rodeó el cuello, cortándole el aire y cualquier grito. Al mismo tiempo, Javier se interpuso en el camino de los otros 2. Buenas noches, muchachos. Un problemita técnico, dijo con una calma escalofriante,
mientras 2 granadas de aturdimiento caían a sus pies. El destello y el estruendo los dejaron ciegos, sordos y desorientados, cayendo al suelo. Para cuando recuperaron los sentidos, una furgoneta negra sin patente ya se había deslizado fuera del callejón, llevándose a Franco Acosta hacia la oscuridad. Objetivo asegurado, dijo Diego, mientras ataba a un inconsciente Acosta en la parte trasera del vehículo. Rumbo a la escuela. Valentina pisó el acelerador, dirigiéndose hacia la autopista. En el espejo retrovisor, vio las luces de la ciudad desvanecerse. Se adentraban en el corazón de las tinieblas, y ella era la guía. El juicio de Franco Acosta estaba a punto de comenzar. El portón de hierro oxidado del frigorífico chirrió como un lamento al abrirse. El interior era una catedral de la decadencia, fría y silenciosa, impregnada de un olor a metal y descomposición. Arrastraron a Acosta hasta la cámara frigorífica principal. Cuando el pesado portón de acero se cerró con un eco metálico, el mundo exterior desapareció. Lo despertaron arrojándole un balde de agua helada. Acosta farfulló, desorientado, con los ojos vendados y la boca amordazada. El frío del suelo de cemento le subía por la espalda como una serpiente de hielo. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes, la concha de su madre? Una voz femenina, tan fría como el ambiente, cortó el aire. El lugar no importa, Franco. Lo que importa es por qué estás acá. ¿Y qué te va a pasar? Valentina emergió de las sombras. Su rostro no estaba cubierto. Quería que la viera. Que grabara su cara en su memoria para siempre. Le arrancó la venda de los ojos. Acosta parpadeó, intentando enfocar en la penumbra, iluminado solo por una potente linterna que sostenía Javier, creando sombras grotescas. ¿Te acordás de todas las cagadas que te mandaste en tu vida? ¿O son tantas que ya perdiste la cuenta? Continuó Valentina, su voz sin inflexiones. No sé de qué me hablas, flaca. Suéltenme. Los voy a hacer mierda. Diego le propinó una patada seca en las costillas que le robó el aire y la bravuconería. Parece que no entendés la situación, dijo Valentina, agachándose frente a él. Sostenía una tablet. La pantalla se iluminó, mostrando una foto. ¿Te suena este pibe? Se llama Mateo Vidal. La cara de Acosta palideció. Le pegaste. Lo humillaste. Le robaste la guita del sueldo. Lo usaste de cenicero humano. Sigo. La voz de Valentina era un susurro letal. Lucía le estaba pasando información detallada en tiempo real a través de un auricular. Sé que la noche del 15 de julio, después de la guardia, lo encerraste en el baño y lo obligaste a... Valentina describió un acto de humillación tan específico y degradante que Acosta sintió un terror genuino. ¿Cómo podían saber eso? Somos la gente que se cansa de que soretes como vos se salgan con la suya, dijo Valentina, poniéndose de pie. Y vinimos a enseñarte una lección. La última que vas a necesitar. Lo que siguió no fue una paliza brutal, sino una tortura psicológica y física calculada. Lo colgaron de los brazos de uno de los ganchos de carne, con los pies apenas rozando el suelo. Le aplicaron el submarino seco, cubriéndole la cara con un trapo y vertiendo agua para simular el ahogamiento. Entre cada sesión, la voz de Valentina martillaba sus oídos, recitando cada una de sus fechorías, desde sus días en la barra hasta su último abuso en el cuartel. Le mostraron fotos de su familia, de su novia, de sus amigos, detallando lo fácil que sería encontrarlos. Acosta se quebró. El matón del conurbano, el rey del pabellón, se disolvió en un charco de mocos, lágrimas y súplicas. Basta, por favor. Hago lo que quieran. Lo que sea. Al amanecer, lo bajaron. Estaba temblando incontrolablemente, con la mirada vacía. Valentina se le acercó por última vez. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Tenés 2 opciones. Opción 1, mañana mismo, cuando vuelvas al regimiento, vas a empezar a tramitar tu baja.
Inventate una crisis nerviosa, un problema familiar, lo que se te cante el orto. Pero en menos de un mes, desapareces del ejército y de la vida de Mateo Vidal. Opción 2. No haces nada de eso. Y nosotros, que sabemos hasta el último detalle de tu miserable vida, vamos a hacer que desees no haber nacido. No te vamos a matar. Te vamos a borrar. A vos, a tu familia, a todo lo que te importa. ¿Entendiste? Acosta asintió frenéticamente, sin poder articular palabra. Y una cosa más. Si alguna vez volvés a cruzar una mirada con Mateo, si se me ocurre pensar que estás respirando el mismo aire que él, te vamos a encontrar. Siempre. Te vamos a estar observando. Lo dejaron atado en el frigorífico. Se fueron sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. Unas semanas después, la noticia llegó a través de los canales extraoficiales de Valentina. El soldado Franco Acosta había sido dado de baja por trastorno de estrés postraumático agudo. Nadie entendía qué le había pasado en su licencia, pero había vuelto al regimiento como un fantasma, con ataques de pánico y una paranoia severa. Desapareció. Meses después, Valentina visitó de nuevo a Mateo. Lo encontró diferente. Más alto, más seguro. El moretón había desaparecido, pero el cambio más grande estaba en sus ojos. Ya no había miedo. Había recuperado la luz. Estaban sentados en la misma sala de visitas. Mateo hablaba de sus compañeros, de las maniobras en la montaña. De repente, se quedó en silencio y miró las manos de su tía, curtidas y llenas de cicatrices. Agarró una de ellas. «Gracias, tía», dijo en voz baja. No preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Lo entendía todo. Vos te la bancaste como un campeón, Mate. Estoy orgullosa de vos, respondió Valentina, apretándole la mano. En el viaje de regreso, mirando por la ventanilla, Valentina pensó en la línea que había cruzado. Sabía que una parte de ella se había quedado en la oscuridad de aquel frigorífico. Pero al recordar la sonrisa recuperada de Mateo, supo que lo volvería a hacer 1000 veces. Hay juramentos que no se hacen ante una bandera, sino ante la foto de una hermana. Y esos, para la sargento ayudante Rojas, eran los únicos que